bendiga, jóvenes y jovencitas que son líderes y lideresas de las células juveniles. Es un gusto poder estar con ustedes en este video compartiendo pues un poco de los insumos acerca del tema para este día sábado. Como ya hemos venido estudiando todo este trimestre acerca de los reyes de Israel, nos hemos dado cuenta de todo lo maravilloso que Dios ha hecho en medio de su pueblo Israel, ¿verdad? Y también de que a raíz de las consecuencias del pecado y la desobediencia, igual pues también pues el pueblo de Israel se vio muchas veces sometido a pasar momentos de crisis. En este caso, pues hoy nos toca estudiar al rey que se llama Jeroboam II. Se diferencia así porque antes también había uno que era Jeroboam, hijo de Nabat. En este caso, Jeroboam II. Nos muestra aquí la escritura de que los días del debilitamiento de Israel por parte del rey Jehú habían ido terminando, ya que debido como hablábamos anteriormente, a causa de la desobediencia, por parte del pueblo, a no dejar de adorar a otros dioses, rendir culto a imágenes de acera. Entonces es ahí donde Dios pues estaba en total desacuerdo con ellos, y esto venía a hacer que la nación pues se fuese debilitando poco a poco, a tal grado que la nación de Israel había sido oprimida por otros pueblos, los pueblos como Siria en este caso, donde se habían enseñoreado de ellos, donde en cierta manera pues estaban sitiados, ¿verdad? Porque las fronteras habían sido tomadas por aquellas naciones, y hacía de que el pueblo pues fuese oprimido, no había una libertad para poder transitar o salir o comercializar, sino que había creado sitio a la nación siria, y esto hacía pues que el pueblo de Israel entrase en crisis. Pero poco a poco esto fue terminando, estos días fueron acabando, aquel debilitamiento que había ocurrido fue terminando, gracias a Dios. Y eso era porque Dios, pues en su infinita misericordia, tenía promesas, tenía planes con la nación, y Él pues quería darles la oportunidad que ellos pudieran rectificar en su caminar, en su proceder. Pero vamos a ver si fue así en realidad, que ellos aprovecharon la oportunidad que el Señor les dio, o simplemente dejaron pasar el momento en el cual pues el Señor también les estaba dando la oportunidad para el arrepentimiento. Entonces estos días de debilitamiento fueron terminando, y es ahí donde vienen 41 años donde el Señor pues libra a su pueblo por la mano del rey Jeroboam II, donde Dios pues permite que puedan salir de la opresión extranjera. Y vienen momentos donde se fortalecen políticamente, militarmente, a tal grado de que aquellas naciones que se enseñoreaban de Israel ahora pues se veían en desventaja, por decirlo así, porque el pueblo de Israel, la nación de Israel, se había fortalecido militarmente. Fueron 41 años. Ningún otro rey gobernó tanto en Israel como gobernó Jeroboam, y fueron 41 años donde, como decíamos, resurgió militarmente, poderosamente la nación de Israel, pero que no fueron aprovechados esos años. Esos años también fueron para que ellos pudiesen arrepentirse de sus pecados, para que pudiesen volver al Dios de sus padres, cosas que no hicieron pues caso omiso, ¿verdad? Acerca de la oportunidad que Dios les estaba dando. Entonces, en consecuencia, luego de que vienen estos años que fueron pasando sin que Israel se diese dando cuenta que Dios les había dado la oportunidad, pues vienen 30 años donde vienen magnicidios, corrupciones y un montón de situaciones que llevaron al colapso a la nación de Israel. Vamos a leer la lectura. Esto se encuentra en Segundo Libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 29. Nos dice así: En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad a Jefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Amén. Hasta ahí la lectura en la cual hoy estamos meditando. Y nos habla acá la escritura de que había una promesa por parte de Jonás en el versículo número 25 que acabamos de leer. Dice que Joacás, el bisabuelo de Jeroboam II, clamó al Señor en aquel momento. ¿Por qué clamó? Clamó al ver la desesperación del pueblo. Como decíamos, se encontraba oprimido, se encontraba bajo la opresión en este caso de los sirios, y habían cercado sus fronteras a tal manera de que ellos no podían salir a comercializar. De repente pues iba acabándose la comida, algunas cosas que eran básicas para el pueblo y que tenían que ir y traficar con otras naciones, tenían que ir a exportarlas. En este caso no podían traerlas porque las fronteras estaban cerradas. Entonces el pueblo comenzó a sufrir, comenzó a pasarla mal, y ahí es donde Joacás, el bisabuelo de Jeroboam, oró al Señor ante aquella dura opresión que estaban pasando por los sirios. Y el Señor envió una respuesta a aquella oración, y la respuesta fue que envió un Salvador, y ese Salvador posiblemente pues era Jeroboam II. Dios envía un Salvador para que aquella nación fuese liberada de aquella opresión que estaban viviendo en aquel momento. Y es que aquellos lamentos, aquellas situaciones difíciles que estaban pasando, el Señor las vio. Entonces Dios no pasó desapercibida la oración de Joacás, sino que Dios escuchó el clamor, escucha la oración incluso quizás de las personas, de todo el pueblo que estaba allí, y se veían pues sometidos a estar pasándola mal. Quizás ya escaseaba el agua, escaseaba quizás la comida, algunas otras cosas se estaban acabando, y aquella constante de vivir con aquel asedio extranjero era muy difícil para ellos. Entonces el Señor pues envía en ese caso un Salvador, y nos dice acá que seguramente fue pues como decíamos Jeroboam, y durante su reinado no solo recuperó los territorios que Israel había perdido. Este Jeroboam, ¿cómo aparece ahí? Como alguien que vino a innovar militarmente la nación de Israel, porque la nación había caído en una declive. Habían sido sometidos, ya las naciones extranjeras le habían perdido el respeto, ya no se les respetaba como en los tiempos de David, como en los tiempos de Salomón, donde la nación pues nadie le hacía frente porque sabían que no podían contra ellos, porque con ellos obviamente estaba el Señor. Pero ya se había perdido el respeto, ya se le miraba como cualquier nación, que cualquiera podía atacarla y pues hacer con ella lo que quisiese. Entonces ahí donde entra pues las oraciones del pueblo, y en este caso su rey Joacás. Y Dios pues envía a un Salvador, en este caso Jeroboam. Viene, restaura los límites, logra recuperar lo perdido, logra que aquellas naciones que en este caso era Siria se habían tomado parte de las fronteras, pues hace que retrocedan, e incluso dice que extendió aún más los límites.
O sea, que hizo que retrocedieran de las fronteras de Israel, pero también comenzó a extender las fronteras, a tomar posesión de aquellas tierras que aquellos imperios, en este caso los sirios, habían venido. Entonces vino y los hizo retroceder e incluso retrocediendo las fronteras de aquella nación. Porque Dios había destinado pues que no terminase ahí nada más la nación de Israel, acabada, terminada por aquella opresión, sino que Dios pues quería darles un respiro. Pero todo aquello que había pasado se había fortalecido grandemente. La nación de Israel pues ahora era fuerte, era temida porque se había fortalecido militarmente, habían más soldados, estaban más preparados para la guerra. Todo parecía de que entonces Dios estaba agradado con la nación y con su rey, en este caso Jeroboam II, y pareciera de que Dios les estaba bendiciendo porque estaban haciendo las cosas bien, pero no era así. No era de que Dios estaba agradado con la actitud de ellos. Si Dios los había salvado, si Dios ahora estaba haciendo de que se pudieran haber fortalecido militarmente y de que recuperaran los terrenos perdidos, las fronteras, era porque Dios estaba dando una oportunidad para que ellos pudiesen arrepentirse, que ellos pudieran ver que el Señor estaba con ellos dando una oportunidad. Si Dios estaba permitiendo que Jeroboam pues sacase adelante la nación, no era por los actos que ellos realizaban, no eran porque eran los mejores espiritualmente o porque moralmente estaban bien, no, sino porque Dios estaba dando una oportunidad, era una señal para que Israel pudiese reconocer de que aún en el error que ellos se encontraban, pero Dios tenía misericordia para perdonarlos y estaba dándoles una oportunidad para que pudieran salir de aquella opresión. Pero claro, ¿qué es lo que hicieron en este caso la nación? Pues no aprovecharon la oportunidad, ¿verdad? Que no lo vieron así, sino que al contrario, ellos quizás pudieron haber pensado de que Dios se agradaba de lo que ellos estaban haciendo y de que ellos podían vivir una vida como ellos quisieran. Muchas veces nosotros también podemos equivocarnos. Y porque creemos que Dios nos da parte de sus favores, porque Dios nos ayuda, porque Dios nos sana, porque Dios nos permite salir bien en nuestros estudios, porque Dios nos da trabajo o porque el Señor nos da lo que nosotros muchas veces necesitamos. Creemos de que estamos actuando bien y por eso Dios nos bendice. Cuando en nuestra vida muchas veces hay situaciones que nos descalifican también. Lo que debemos de ver es de que Dios es un Dios de misericordia y que Dios permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Él sigue dándonos oportunidades para que nos arrepintamos. Por eso que Él viene para que quizás cuando tienes un parcial en la universidad o un examen quizás allí en tu instituto, en el colegio, ahí donde tú vas a estudiar. O quizás cuando estás enfermo, o quizás cuando estás pasando por algún problema. Dios te ayuda y te saca adelante. Pero también es para que tú puedas ver y reflexionar en tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Será que estás haciendo las cosas bien? Porque aún Dios, siendo un Dios de misericordia, viene y te saca adelante y te sana cuando estás enfermo, o te ayuda en tus estudios, o te provee un empleo. Dios lo hace para que podamos ver la misericordia de Él. Pero esa misericordia no debe de ser tomada así como, porque Dios es amor y Dios me quiere dar todo lo que yo necesito. Él lo hace también para que podamos ver de que Él es un Dios de misericordia y que Él quiere darnos una oportunidad también a nosotros para que podamos reflexionar en nuestro caminar, en nuestro proceder, en la vida que Él nos ha dado. Entonces, eso fue lo que tenía que hacer, en este caso, la nación de Israel. Dice, cuando aún hay esperanza. O sea, en el versículo 27 nos dice así, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. O sea, Dios no estaba determinado en acabarse a la nación de Israel, aunque lo merecían. ¿Por qué lo merecían? Porque eran desobedientes, porque habían fallado al pacto del Señor. Dios les había provisto de todo, Dios los había salvado, Dios siempre estaba con ellos y Dios los había escogido como la nación que podía vivir conforme a la voluntad del Señor, pero ellos nunca lo hicieron, sino que al contrario, ellos adoraban a otros dioses, rendían culto a otros dioses, a imágenes de acera, a Baal,
y estaban en desobediencia con el Señor, eran corruptos, moralmente acabados, al prójimo lo pisoteaban, no le importaban más que sus propios intereses, al pobre lo veían de menos y muchas cosas que pasaban. Entonces esas cosas desagradaban al Señor. Esas cosas no le agradaban a Dios, pero Dios no estaba determinado en acabárselos, en terminarlos, en exterminarlos. Dios pudo haber dicho, bueno, entonces que la nación de Siria venga y los termine porque no quieren hacer caso, porque siguen siendo desobedientes, porque faltan al pacto. Pero Dios no fue así, sino que Dios todavía daba una oportunidad, porque dice en ese versículo que leímos que el Señor no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo y que por eso entonces Él lo salvó por mano de Jeroboam. Él los salva, pero para que pudiesen arrepentirse. Él los salvó para que pudiesen reflexionar en su proceder, en lo que estaban haciendo. Por eso es que Dios es así, es un Dios de misericordia. Debemos de buscarle al Señor, debemos de buscarle a Él mientras Él pueda ser hallado. Mientras hay oportunidad, mientras Él sigue teniendo misericordia de nosotros, es que nosotros debemos de buscar al Señor. Pero muchas veces dejamos que el tiempo pase y creemos de que Dios nos está bendiciendo y que Dios pasa por alto aquellas situaciones que son malas, que son pecados para el Señor, que nos descalifican delante de Él. Creemos de que Dios se encuentra agradado, porque Dios puede bendecirnos, porque Dios a nuestros padres le da un buen empleo, porque Dios me permite sacar buenas notas en mis estudios, y así podemos evaluar nosotros muchas cosas, y nos podemos equivocar. Entonces, cuando lo que Dios está haciendo es dándonos una oportunidad para que podamos corregir nuestro mal proceder. Es lo que Dios estaba haciendo en el caso de la nación de Israel, dándoles una oportunidad. Él no había determinado acabar con la nación. Él quería que se arrepintiesen. Por eso es que el Señor no había hecho de que la nación de Siria pues terminara acabando, llevando cautivos a la nación, en este caso de Israel. Dios estaba dando una última oportunidad. Dios estaba dando un momento más para que pudiesen reflexionar, para que pudiesen salir de ese estado degradante en el cual ellos vivían. Lastimosamente, pues lo que vemos acá, en lo que estamos leyendo, es de que en lugar de que la nación pudiese comprender eso, empezaron a vivir de manera holgada, a vivir diferente, llevándose entre los pies a los pobres, cada quien persiguiendo sus propios intereses y olvidándose del Señor, olvidándose del pacto que Dios había establecido con ellos. Entonces es ahí pues donde Dios viene y dice, bueno, no aprovechan esta oportunidad que les doy, o sea, aprovechenla, este es el momento, esta es la oportunidad. Dios estaba ahí obrando para que ellos pudieran conocer de que Dios era misericordioso y que no era por sus fuerzas, no era por el poderío militar que ahora se había fortalecido, sino que era por sus múltiples misericordias. Es que así es el Señor con nosotros también. Por su bondad no hemos sido consumidos, no hemos sido acabados, sino que nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad es para siempre. Aun cuando permanecemos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Por eso debemos aprovechar entonces la oportunidad que Dios nos da para poder rectificar en nuestra vida. Sin mucha consideración. Nos dice el versículo número 28, los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam II fue el valiente que salvó a la nación de Israel. Fue aquel que vino a lograr que la nación siria, que había asediado por mucho tiempo a la nación de Israel, retrocediese. E incluso pues se extendieron los dominios, las fronteras se hicieron más grandes. Ya el terreno ya no era aquel mismo que tenían, sino que aún más, porque habían llegado todavía a invadir el territorio extranjero. Dios lo hizo a través de este hombre llamado Jeroboam II. Extrañamente,
aquí en el versículo que leíamos no nos muestra mucho acerca de las hazañas que pudo haber hecho o haber realizado Jeroboam II. No se muestra acerca de todo lo que hizo, de las hazañas o de las guerras que pudo haber culminado, sino que el escritor en este caso se basa nada más en unas cuantas líneas nada más. Muestra nada más lo moral, lo equivocado que estuvo la nación con su rey en este caso. Y es que a Dios no le interesan las hazañas, a Dios no le interesa qué tanto pudo haber conquistado. Lo que Dios quería era de que la nación de Israel con su rey pudiesen reconocer que no era por sus fuerzas, no era porque ellos eran mejores que otros, no era porque ellos pues eran más fuertes, no, eran los más pequeños, los más débiles. Pero si habían logrado alcanzar, habían logrado quitarse de encima aquel asedio extranjero, era por la misericordia de Dios. Era porque Dios todavía estaba allí dándoles una oportunidad para que pudiesen arrepentirse. Por eso que no menciona más, como lo decía acá, no hay más acá, no renombra las hazañas, la valentía que él pudo haber tenido. No lo menciona así. Porque fue alguien que, al contrario, en vez de aprovechar la oportunidad del Señor para poder arrepentirse de sus pecados, porque fíjense que a pesar de que Dios estaba con ellos y les permitió poder quitarse de encima el asedio extranjero, pero continuaron con su idolatría, continuaron moralmente mal. Continuaron viendo de menos a los que eran más pobres, a los más débiles, los que tenían más fuerza o mayor eminencia porque quizás tenían mucho más posibilidades económicas, veían de menos a los demás. Había una corrupción grande. O sea, no cambiaron nada. No aprovecharon el momento de Dios. Esos 41 años donde Dios les permitió quitarse aquel asedio extranjero, fue pasando poco a poco, sin que ellos se dieran cuenta de que el tiempo de Dios ya estaba terminando. Sin que ellos se dieran cuenta de que el momento de Dios, la oportunidad que Dios les había dado para ellos poder salir de ese asedio y que se levantaran y se fortalecieran militarmente, era una oportunidad para que ellos pudieran reflexionar en su vida. Pero no lo hicieron así. No dejemos que pase el momento de Dios para nuestra vida también. Dios está muchas veces ahí con nosotros, ayudándonos, sacándonos adelante, prosperándonos, pero no es que Dios esté agradado con todo lo que hacemos. Él lo que quiere es que rectifiquemos nuestro caminar, nuestro proceder, que podamos hacer un análisis de nuestra vida, de cómo estamos llevando nuestra vida, que porque Dios me da un empleo, que porque Dios me dio un buen lugar donde estudio, o sea, que Dios se encuentra agradado. Dios te da todo ello, pero para que tú puedas ver que su misericordia es para siempre. Y que Él quiere que podamos corregir. Él podría darnos aún más, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos de impedimento con nuestras acciones. Eso fue lo que pasó. 41 años, donde el Señor pues permitió que se fortaleciese la nación económicamente, militarmente, pero espiritualmente estaban mal. Moralmente estaban acabados. Siguieron siendo los mismos de siempre. Los años pasaron. Y por eso es que no se vio más, o aquí la Biblia no describe más acerca de este hombre que hizo algo grande, que se quitó aquel asedio político y militar por parte de una nación extranjera. No aparece más, porque a Dios no le importaba realmente el hecho de que se hiciesen fuertes. Lo que Dios quería era que a través de aquel momento de que Él les daba para poder salir adelante de aquellas batallas, aquellos triunfos, ellos pudieran ver al Señor ahí obrando con su misericordia, con su poder a favor de aquella nación. Entonces, es difícil no sentir tristeza al tomar nota de aquellos momentos, de cómo pudo transcurrir 41 años que fueron echados a perder, donde Dios estuvo y mostró su misericordia con la nación, pero que no supieron aprovechar el momento de Dios. Aprovechemos el momento de Dios. Él quiere ayudarte, Él quiere sacarte adelante, Él quiere prosperarte, pero quiere que también nosotros podamos rectificar nuestra vida, que dejemos aquellas cosas que no nos benefician, que incluso nos descalifican delante de la presencia del Señor. No dejemos que el tiempo pase como pasó el tiempo para Jeroboam y la nación de Israel, porque el tiempo de Dios pasará. Y si no lo aprovechamos, lo vamos a lamentar.
como lo lamentó la nación, que no aprovecharon el momento del Señor y fueron llevados al extremo, fueron acabados, fueron terminados. La nación entera desapareció. Fueron llevados cautivos por no aprovechar la oportunidad de Dios, por no aprovechar el momento de Dios. Aprovéchalo tú también. Aprovechémoslo todos nosotros, el momento que el Señor nos da para poder rectificar en nuestra vida y poder gozando de los beneficios, de los favores que el Señor hace en vida de nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos poder, Señor, estudiar este tema para este día sábado. Que pueda ser de bendición, Señor, para los jóvenes, las jovencitas que estarán, Señor, allí en cada una de las células reunidos, Padre. Que tú puedas tocar también, Señor, los corazones de aquellos que no te conocen, aquellos que, Señor, que quizás estamos haciendo las cosas mal, que podamos ser redargüidos también, Padre, por medio de tu palabra a través de este estudio. Ayúdanos, Señor, también a aprovechar el momento tuyo, el momento que tú ofreces para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús y que esta semana sea una semana de bendición, este fin de semana donde realizaremos las células juveniles, Señor, pues muchos jóvenes puedan llegar al conocimiento tuyo. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.